Res. Hola Nico, ¿cómo estás? Hola, Ira. Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Vamos a hacer una indagación que nos han pedido mucho y vamos a ver, ay, ¿qué pasó? Bueno, y vamos a ver qué es lo que sale, porque se habla mucho de ellos y en un momento tomaron una fuerza eh, indiscutible, pero hoy pues han tomado otra fuerza y están tomando hasta otra caracterización estos seres. Están más guapos, más aguerridos, más marcados, más ponchados. Son ángeles que ahora parece como que están más de moda con la misma forma en cómo el humano está buscando un prototipo, ya sea o de Salvador o de algo. Vamos a ver y vamos a conectar con la energía de los ángeles. Desde los ángeles se dice que hay serafines, querubines, arcángeles, ángeles guardianes y ángeles caídos. O sea, son un rango energético que nos está especificando cada rango que nos muestran también en los libros o desde las escrituras, desde el Viejo Testamento, todo eso. Vamos a ver qué es lo que podemos observar. Voy a contar de 5 a uno, 5, y te concentras y vamos a ver esta clasificación que hacen de los 5 tipos principales de ángeles que te acabo de decir. 4, 3, 2, 1. Y quiero que vayamos ahí y quiero que llamemos estas energías y quiero que me describas qué es lo que la gente ve y te voy a ir diciendo los rangos que dicen que existen y tú me los describes morfológicamente. Por ejemplo, los querubines. ¿Qué es lo que tú puedes ver? Pero quiero que lo veamos desde dos partes. Primero, lo que ve la gente energéticamente o lo que les han dicho cómo es y cómo los ves tú energéticamente sin esta forma de creencia humana. Querubines. Observo, Ira, que dentro del pensamiento colectivo, Ujú, esta energía toma la forma, podríamos decir, como de una nube blanca, ujú, un tipo de energía fresca ujú, que se percibe externamente como reconfortante, ujú. pero de alguna forma en el centro un poco asfixiante. Ajá. La gente, cómo los dibuja, cómo la gente los identifica, cómo es la forma que le han hecho o en la que se han manifestado, no sé, en algún momento a alguien. Delante del ojo humano por lo general tienen forma como de niños, Ajá. como de infantes, Ira. Infantes, ok. Ahora, vamos a ver energéticamente, tú sin esta forma fresca y reconfortante y asfixiante que se ve, ¿cómo los ves sin esta programación energética? Son como un tipo de anillos en círculo Ajá, que giran como arrítmicamente, pero tienen distancia suficiente como para no chocar. Es como si estuvieran dentro de su arritmia demasiado coordinados. ajá, Tienen en la zona superior como un tipo de ojo o ujú, como un tipo de cristal que tiene en su interior otra cosa que gira por dentro. ok. Quiero que observes cuando alguien llama
a este tipo de seres o de energías, por lo general, donde habitan en el cuerpo humano, y luego quiero que me digas dónde habitan en la estructura de todo el entorno humano. Por lo general se cimentan en el cuello, justo uniendo esta como forma de anillo y se van ajustando como a la expansión del cuerpo humano. Y en las características de la estructura, Ira, se concentran como en la transformación energética, como en el momento en el que el elemento humano le puede imprimir al espíritu algún tipo como de potencia, ahí, en esa transformación se quedan. Ok. Ahora quiero que veamos los serafines. A nivel colectivo, Ira, se presentan como un tipo de armadura, armadura como en forma de pico, como se alcanzan a percibir como características humanas, pero es más como una estructura muy moldeada de como de oro. Ok. Moldeada de oro. Entonces, la figura con la que lo vemos, por ejemplo, los querubines los veían o se manifestaban como niños, estos como que se manifiestan. Se manifiestan más como una especie de humanoide maduro, así armado. Maduro armado, ok. ¿Qué energías? Ya esta parte de lo que el colectivo nos muestra, ¿cómo lo ves tú energéticamente? Es como un tipo como de carne amorfa, así que se va enredando en sí misma. Parece como que termina como en un tipo de tentáculos y cada una de las estructuras así de lo que pues, se percibe así como carne a flor de piel, tiene como distintos puntos o sea, puntos, como algo punzante que sale así negro de las características esas y maneja un ambiente húmedo, baboso. Ok. Cuando son llamados estos seres, donde por lo general les gusta habitar en el cuerpo humano y donde y cómo trabajan ellos en el entorno. Estos por lo general irán en la mujer, se introducen adentro del útero y toman la forma como de la expansión y en el hombre se basan en los testículos y lo envuelven todo el glande. Ok, entonces en los órganos sexuales y en la Sí. y en el entorno. En el entorno energético, o sea, en la estructura, se conectan de la misma forma, irá Con la sexualidad. en la energía de la sexualidad. Ajá. Ok, ahora vamos a ver los arcángeles. ¿Cómo puedes ver los arcángeles? Cómo se presentan energéticamente y cómo es su energía que nos dicen en el colectivo. No. Estos son como rápidos en mostrarse, son esta característica de humano joven, fuerte, de cabellos largos, de todos los colores, como con 6 a 8 alas cada uno. O sea, 4 alas y 4 alas de cada lado. Ok. Esto de los colores, ¿cuántos colores representan? O sea, hay de Podría, muchos. sí, podría decirte que se maneja toda la escala, así del Ok, negro al blanco están todos. ok, ok. Cuando ya no los vemos bajo esta forma, ¿cómo lo ves tú? Ya sin esta forma en que los humanos o el colectivo nos ha dicho que son.
estos son como extraños, Ira, son como estructuras piramidales, Ujú, como estos que hay en las plazas, ujú, obeliscos. Son ujú, como obeliscos así levantados y están como conectados como una estructura que pareciera como un sistema de computadora. mm, Y son así como brillosos, como que se iluminan, como que si fueran obeliscos de cristal. ujú. De cristal, ¿ok? Ellos cuando son invocados, donde les gusta establecerse en el humano y en el ambiente, ¿cuál es su trabajo energético? Se manejan dentro de la estructura de la columna. Ujú, Justo toman esta como posición fálica en la parte de atrás de la espalda, tanto de hombres como de mujeres. ujú, Y en el sentido de la estructura, Ira, se conectan exclusivamente con la energía de la familia, como del ujú, hogar. ujú. Ok. Vamos a ver ahora los que son conocidos como ángeles guardianes. ¿Cómo los ves de acuerdo a lo que el colectivo lo muestra? Se presentan, Ira, como entidades juveniles, Ujú, como jóvenes, ujú, con una estructura muy brillosa en la piel ujú, y con estas aerolas. ujú. Aurora, sí. Aurolas, ajá. Ok. Em, quiero que me digas ahora cómo lo ves sin esta forma del colectivo. ¿Cómo lo ves tú energéticamente? ¿Me escuchas? Sí. Energéticamente, Ira, son estructuras como plasmáticas Ajá. que absorben a un desencarnado y utilizan la energía de los desencarnados para mantenerse cerca de la humanidad. Es como si fueran como reactivadores de cuerpos, como esencias de muerte que pueden revivir lo que ya no está vivo, algo así. Ok. Entonces, cuando los invoca el ser humano a estos ángeles guardianes, ¿dónde se establecen en el humano y cuál es su trabajo en el entorno? Por lo general se establecen ir en los órganos clave como el cerebro, los pulmones o el corazón Ujú, y como su enfoque energético ira está estructurado como en los destinos y como los andares, no sé cómo explicarlo, como si intervinieran en las decisiones ¿de la vida corriente? energéticas. Ah, ok. Ajá. Ok. A ver, entonces, eh, no sé si cada uno tenga como un representante para poder hablar con ellos, para ver quiénes... Ah, no, pero nos faltan los ángeles caídos. A ver, vamos a ver los ángeles caídos antes de hablar con ellos. Cuéntame cómo se muestran ante el colectivo y cómo los vemos energéticamente. Ante el colectivo ira Ujú, vendrían siendo como una visión de muchos folclores, desde la visión de un dragón ujú, hasta humanoides mezclados como con animales. ujú. Humanoides con animales. Ujú. Ok, y energéticamente tú cómo los ves. Son como híbridos, ira. Ok. Son como una especie que tiene una mezcla de muchas características de algo que ya existió, Ujú. pero principalmente son como reptiles. Son como reptiles. Ok. Cuando son invocados, consciente o inconscientemente, ¿dónde les gusta establecerse en el cuerpo humano
y cuál es su trabajo en el medio ambiente. Observo que ellos son de utilizar los estómagos Ujú, y los intestinos. ujú. Y en el medio ambiente energético se concentran completamente en el campo como tal. Muchas veces incluso se mantienen en la superficie energética, pero su objetivo es rodearla como para hacerla más oscura. O sea, ahogarla, contaminarla. Sí, sí, como oscurecerla, Ujú, quitarle luz, digámoslo así, como en un lírico, como a poesía, ujú. como apagar y quitar su luz, algo así. Ok. Quiero em, que busquemos en la división de cada uno como un representante de cada una de esas energías para ver ellos qué nos dicen acerca de su propia energía, su creación y su trabajo. Quiero ver primero o hablar primero con los querubines. ¿Hay algún jefe, alguien con quien podamos hablar? No tengo. Se presenta una Ajá, energía, es ajá. como una esfera. Ujú, em, Sus anillos son más amplios, ujú. digamos casi casi está como completamente cerrada. Ok. Pregúntale cómo quiere que me diga él o cómo se llama o cómo quiere que lo llame. Dice que como suena la letra Y, así Y. Y. Ujú. Ok. Y. Sí, ¿Cómo estás? nerviosa Nerviosa. ¿Por qué estás nerviosa? por tu contacto. ¿Por qué? ¿Qué tiene mi energía que te pone nerviosa? No entiendo tu presencia aquí. Ujú. Ok. Es que solamente quiero preguntarte cosas. Dices nerviosa, entonces ¿eres energía femenina? Sí, yo Ok, sí. ok. ¿Cuál es tu trabajo con todas estas formas como de querubines con la humanidad? Procesar, procesar energía, Procesar energía. O sea, ¿qué tipo de energía y procesarla para qué? energía que expide una emoción humana, Ujú, sale liberada a través de la garganta ujú, como un torbellino. ujú, Es ahí donde comenzamos a girar. ujú, La energía que una emoción puede otorgar después de una oración o una petición ujú. hace que el giro se vuelva más fino. La velocidad de nuestro giro termina por transformar la energía ¿En qué la transforma? en más energía ¿En más energía para qué? para seguir repartiendo ¿A quién la reparten? a toda la estructura que manifestaste aquí y más, todavía más.
Ok, claro, porque hay muchos. En esa estructura, entonces ustedes son como los recolectores, procesadores. procesadores. Ok, Hay otros que se encargan de estar más cerca del humano, de ok, provocar estas expulsiones. ok. En esta estructura de procesadores, ¿para quién trabajas? O sea, ¿quién es el real mandamás de todas estas, pues no sé si llamarlas legiones de ángeles o sectas de ángeles? ¿Cómo se les podría, cómo sería la manera correcta, según tu criterio, para llamarles? No tengo ningún criterio, solo hay que continuar ascendiendo. ¿Cómo? Es un sentido de movimiento. Ok. ¿Cómo evolucionas tú o cambias o te transformas a otro nivel o a otra estructura? Por ejemplo, tú eres querubín. ¿Cómo te vuelves serafín, que se supone que son los más allegados al jefe máximo, según el humano? ¿O al arcángel? ¿O a ángel guardián? ¿O a ángel caído? ¿Cómo te transformas? ¿Cómo llegas a lograr ese cambio o no hay ese cambio? ¿O cómo es? No te oigo. En mi forma no existe el cambio, Ah, ok. pero puede haber un desemblaje. Partes de mí pueden moverse a otras estructuras, Ujú. pero no hay evolución. Termino formando parte de otra cosa. Ok, entonces puede ser que tú te ensambles, por ejemplo, con un ángel guardián. Y ese ángel guardián trabaje en su estructura junto con tu estructura y los dos trabajen juntos. ¿Es así? No te escucho. Ok. Déjame entonces con Nicolás. Nico, ahora quiero que me comuniques con uno de los llamados serafines. Y quiero que me digas cómo quiere él que lo llamemos. No te oigo, Nico. Dice que como suena la letra X, X, X. Ok. Entonces, ¿me permites hablar con X? ¿sí? Ok. X. Te escucho. ¿Cómo estás? Preocupado ¿Por qué? por tu presencia aquí. ¿Está todo bien? ¿Todo bien? ¿Por qué debería de estar algo mal? Por lo general me buscan por protección. Oh. Entonces llama la atención que nosotros te buscamos solo por información. Me intriga. Ok. A nosotros también nos intriga y queremos saber cuál es tu papel como serafín en la comunicación con tu jefe o tu creador o no sé cómo lo llames y con el humano. Es como un tacto, Ajá, como una transmisión a través del roce, ok, como si, como si la fricción otorgara la esencia energética a otra capacidad más grande. ok. Tú, en tu esencia, ustedes
em, ¿son más masculinos, más femeninos o son lo mismo? Por lo general, esencias masculinas. Masculinas. Ujú. Y entonces, esta función del tacto entre lo que es el creador o el jefe y el humano, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? Primero entro en el espacio Ujú, por la puerta. ujú, Necesito siempre un anclaje físico ujú. desde un papel, una estatua, una pintura, Ok. un retrato, Ujú, para establecer ahí un punto energético. ok. Después. Con la rutina, con la presencia, con la frecuencia, al observar mi ancla, comienzo a ser invisible ante la presencia consciente de los que me rodean, Ujú. pudiendo manifestarme en movimientos, en sensaciones, abarcando con más fuerza energéticamente. ¿Y qué es lo que abarcas con más fuerza energéticamente en el lugar donde te encuentras o donde te estableces o donde te anclas? Primordialmente dentro de los sistemas familiares se atacan las relaciones emocionales, Ujú, se crean conflictos para que constantemente se perciba nuestra protección. ok. Entonces, em, cuando las personas buscan hacer este tipo de acercamiento con ángeles, se generan un tipo de conflicto entre los habitantes del hogar. Así es. Y si no existe es provocado. Ok. Este conflicto que hay, pues puede ser, me imagino, en el hogar o en los lugares de trabajo que ahí también habitan muchas personas mucho tiempo en los lugares de trabajo, pero este conflicto, ¿qué beneficio les da a ustedes como serafines? Nos posiciona como estructuras receptoras, Ujú, como el siguiente paso de la evolución que tú mencionas. ujú. ¿Y qué logras con esta estructura cuando tú recibes toda esta energía? ¿Qué haces con toda esa energía? ¿Hacia dónde va? ¿Te quedas con ella? ¿Cómo la trabajan? Pasa que se forma silencio, Ujú, pasa que se inhabilitan muchas veces los sentidos,
Ujú. se bloquean las conciencias y las verdades y las razones no tienen forma de cabida en las presencias humanas. Y entonces llegas tú y sigues alimentando esta energía. Llego yo porque se encuentra ya así. Alguien me trae para hacer un cambio ¿Y qué cambio realizas? de la distribución energética, la protección de la misma. Es como un contrato. Y este contrato abarca a todos los que son parte del ser, la persona o lo que sea que te habló. Así es. Ok, bien. Em, Permíteme hablar con lo que es, con el jefe de lo que se conoce como los arcángeles. Aquí estoy. ¿Cuál es tu nombre? Miguel, Miguel. ¿Qué tal? te escucho. Yo quiero escucharte a ti. Cuéntame, porque ustedes son muy famosos aquí en la Tierra, realmente. ¿Sí sabes? Son como unas celebridades energéticas o esotéricas. Em, ¿Cómo ustedes manejan su relación directamente con el humano y con el ambiente donde se encuentran estos humanos que se relacionan con ustedes o contigo directamente? Encantado de escucharte, de compartir contigo. Son nuestras obras las que permiten que los humanos se contacten y sigan manifestando ante nosotros sus peticiones, sus deseos, invirtiendo en nosotros su energía creativa para así poder en algún momento ser ayudados. Ok, a ver. Dice, son nuestras obras. ¿Qué son tus obras? Los Los milagros, ok, milagros manifestados en nuestros nombres, ok. en el nombre de todas las luces que están aquí para irradiar a la energía humana, para darles sabiduría, dones, vida, para darles esencia y libertad, inteligencia, Ajá. amor, A ver, paz. ok. Quiero que me digas cómo les vas a dar algo de lo que cada ser humano es portador. ¿Cómo se lo das si ellos y cada ser humano porta ya con esto que aparentemente tú les das? No entiendo. A través de mostrándoles lo incapaces que son para vivir y experimentarlo, mostrándoles a través de su propia vida cómo su incapacidad de llegar a ese punto los lleva a estar desde el otro lado de la balanza, totalmente destruidos, sin paz, torpes, molestos, pobres, secos, contaminados. Es gracias a nosotros que encuentran esa oscuridad en ellos y al mismo tiempo se ven iluminados por la luz, por la fuente de todo lo que siempre han querido poseer como de ellos. A ver, entonces, para explicarlo más claramente, ustedes llegan, le muestran al ser humano toda su oscuridad. Y entonces, cuando ellos ven toda su oscuridad, se asustan. Y entonces ustedes después le muestran su luz, pero no la de ustedes, sino la del mismo ser humano, ¿o cómo es? En ese momento el ser humano no fue capaz de contenerla, así que nosotros la tomamos, le Ah, mostramos cómo se debe manifestar. Después
Iremos regresando a aquello que los humanos puedan contener. La luz es grande. Hay que ser un elegido. Aquellos humanos que se contactan con nosotros, los arcángeles, es porque forman parte de la cantidad de humanos que serán aquellos que mostrarán la luz a todos los demás. Los elegidos, las semillas estelares, aquellos que están aquí para llevar la iluminación de la oscuridad humana, para mostrar lo oscuro que su misma psique los puede llevar a ser. A ver, Y después, contactando con nosotros, regresaremos la información de la luz. o sea, contactas a los humanos, les vas quitando lentamente su propia luz y les vas regresando a cuenta gotas la luz que les pertenece a ellos. Es que no la pueden contener, por eso es que no la otorgan. Se saben malos, se saben incapaces. ¿Y qué pasa con los que, por ejemplo, no creen en esa energía y tienen esa luz y no la otorgan a ustedes? ¿La llegan a tomar ustedes? Solo cuando es posible, solo cuando existe la compatibilidad. Ok. Cada uno de los arcángeles, no sé bien exactamente cuántos son, pero cada uno de los arcángeles como que va representando una virtud. Y no sé si sean virtudes humanas o sean virtudes reales de ustedes. ¿Qué me puedes decir de eso? Toda intromisión energética causa una herida. Ujú, Toda unión energética termina creando un lazo, un compromiso. ujú. Nosotros nos mostramos muy similares a los humanos, justamente para ensamblar desde un punto de empatía. No nos manejamos por energías explosivas o volubles, sino que establecemos conexión directa a la luz del humano. Es por eso que es sencillo entrar, porque el Ok. humano en lo que es más grande es lo que es también más vulnerable, Ujú. su misma humanidad. Está dispuesta a rescatar y entregarse ante todo aquello que esté fuera. Curioso, justo para ser ellos mismos rescatados. Se sienten tan perdidos, tan oscuros. Pero estamos aquí los arcángeles para ustedes. Ok, y entonces tu trabajo en el colectivo, bueno, me hablas ahorita del trabajo que haces directamente con un humano que te ha invocado y que ha pedido tu ayuda. ¿Qué haces en el colectivo? Porque hay muchas personas, te digo que ya son como celebridades aquí en la Tierra. Entonces hay personas que hacen meditaciones colectivas para conectar con ustedes, con los arcángeles. ¿Qué es el trabajo que hacen ustedes en el colectivo? ¿Es el mismo? ¿Es otro? ¿Cómo me lo puedes explicar? Es la misma misión al final. Mm, El nivel que alcanza nuestra expansión, la característica que cada de nosotros puede atribuirse, desde emociones, desde pulsiones, desde exigencias físicas hasta colores. Estamos mezclados con todos sus pensamientos y nos movemos de la misma forma, en singular o en plural, en uno o en el colectivo. Nuestra Tú, energía es la más aceptada por ustedes. sí, es lo que iba a preguntar. Ustedes son los más aceptados porque, por ejemplo,
Los serafines y los querubines no son tan llamados por el humano, pero ustedes sí, pero trabajan eh, en colaboración con estos otros dos seres que te mencioné o no, o son independientes. Las esferas otorgan energía potencial para crear un acuerdo, para establecer una unión, siempre es necesario un poco de inversión. Los otros mantienen la estructura en equilibrio, son discretos, permiten que las parasitaciones se hagan de forma suave. ¿Y cuánto tiempo puede durar, por ejemplo, una parasitación de ustedes? Depende muchísimo de la energía con la que se esté conectando. Ajá, Las variaciones del tiempo son extrañas ante la Tierra, ok. O pero sea, nuestros reflejos se mueven en estructuras de tiempo y acciones humanas. ajá. Lo determinarán, por ejemplo, pérdidas, accidentes, resultados, cambios, movimientos, muertes. Esos son los ritmos de nuestros tiempos. O sea, por ejemplo, sí, pero por ejemplo, una mamá que cree en los arcángeles puede inducir que sus hijos puedan creer en ustedes o no. Es a ese tipo de continuidad o no se da así. Sí, somos bastante heredables a través de estructuras de pensamiento. Incluso hay clanes y familias completas que crean compromisos con nosotros. Tienen capillas, en cementerios y tumbas colocan estructuras para nosotros. Ok, déjame con Nico. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien. Ok, vamos con los ángeles guardianes. Vamos a ver cómo se presentan y cómo quieren que los llamemos. Son como luces, Ira. Ajá, Se mueven mucho, ok, como estas formas como de pequeñas figuritas, ok. ¿Y cómo quiere que lo llame el jefe de los ángeles guardianes? como suena la Z, La Z. Z, Ok. ¿Me permites hablar con Z? ¿sí? Ok. Z. No debería hablar contigo, ¿Por qué? porque un humano tiene a un ángel guardián establecido. ¿Así? No es correcto que se mezclen. Ah, o sea, cada uno nace con con un ángel guardián, según tú. Así es. Ah, ok. ¿Y Nico tiene un ángel guardián? Hay un ángel determinado para su energía. Hay un ángel determinado, pero mi pregunta es, ¿él tiene en este momento un ángel guardián? No, No. Entonces, ¿por qué te pones nervioso? porque no debería de hablar contigo. Conmigo. Yo tengo un ángel guardián en este momento en mi energía. No, ¿Y entonces por qué no deberías hablar conmigo? porque hay un ángel que está establecido para tu energía, aunque no lo utilices. ¿Ah, sí? ¿Y Así es. y dónde están esos ángeles que, por ejemplo, Nico y yo no utilizamos? Detrás de mí. Detrás de ti. Pero a ver, yo quiero preguntarte algo. Esto de los ángeles guardianes, ¿a quién se le ocurrió? O sea, ¿por qué ponen ángeles guardianes? Y
bueno, hay personas que no los queremos. ¿Por qué, por qué te preocupa o te ocupa tanto esa situación? ¿Quiénes se les ocurrió que cada humano debe de tener un ángel? Es en un sentido de producción y orden. O sea, Nosotros nos encargamos de establecernos en el centro del humano, somos los que provocamos las expulsiones emocionales, somos la entidad raza de lo que tú conoces de esta estructura. ok. Entidad de raza, ok. Ustedes tienen hasta cierto tipo de oraciones con los que los niños los llaman para que estén con ellos. ¿Cuál es el beneficio que una criatura recibe al estar ustedes con ellos? La compañía no se pretende. La interacción y la comunicación es importante para crear una conexión. Llegan a establecerse relaciones para crear confianza. Muchas veces algunos de nosotros llegan a tener cierta sensación de amistad, O sea, pero sensación no de... dejamos de estar hasta abajo en la pirámide. Ok, Nuestra existencia depende de provocar en los humanos la emoción. ok. ¿Qué pasa cuando ustedes pues no son aceptados? Esperamos, mientras el humano siga manifestándose, en alguna vida podría existir alguna entrada. Ok. Esto es en todos los humanos porque me pregunto, por ejemplo, los judíos sí creen en los ángeles, pero por ejemplo los musulmanes no. Por ejemplo, hay cierto tipo de religiones que no creen en la existencia de ustedes. ¿Qué pasa ahí? Pero todos creen en algo. Ah, ok. El establecimiento de nuestra presencia solo requiere que el humano necesite Creer en una algo. entidad externa. Ah, ok. La creencia de los ángeles es sencilla porque se forma un vínculo, tal y como lo dices. Los niños son instruidos para desde pequeños establecer una conexión ritual constante. Pero en todas las existencias religiosas, en todas las espiritualidades, existe un punto de dogma, en donde se establece algún tipo de procedimiento, algún tipo de creencia ante algo. Solo requerimos eso, que el Ah, humano intente poner su energía en algo más. y ustedes son el punto de conexión para que lleguen todos los demás. O somos esa conexión directamente. Ok. Déjame con Nicolás. Nico, quiero que contactemos con el jefe de lo que conocemos como ángeles caídos. Y dime quién se presenta. Es como un dragón, es una energía dragoniana, tiene rasgos de humanidad en como en sus convivencias, como por pretensión, Oh, ok. pero Y sigue siendo muy bestial. muy bestial. ¿Cómo se llama? Dice Omega. Omega. Ok. ¿Me permites hablar con Omega? Ujú. Ok. Omega. ¿Ya te cansaste de tanta mentira? Pues sí, a ver, quiero que tú me digas lo que es tu verdad. Es que no existe verdad.
Todo es pretensión. Todo es pretensión. ¿Y por qué te llaman ángel caído? Porque simplemente decidí mostrarme. Porque busqué la manifestación en tu tridimensionalidad. Encontré formas de habitar en estructuras cuasi físicas, energías que podían manifestarse. Me volví en leyenda, me volví parte de tu cultura, me volví una realidad, me volví la forma en que los humanos podrían presenciar la verdadera magia, la verdadera energía, la que se crea a través de las alquimias. Me Y, volví, a pesar de haber sido lo más físico que contactaron, aquello que solo se atribuye a la imaginación. a ver, ¿por qué te dicen ángel caído? Pues ¿de dónde te caíste? O qué es la analogía de caerte? Las entidades que no desean una manifestación Mm. categorizan a aquellos que nos hemos contactado con la tridimensionalidad como una forma de caer. A ver, yo quiero que me comentes algo. ¿Qué es lo que entiendes como Metatrón? ¿Qué significa para ti ese arcángel o ese ángel o ese gran ser que aparentemente está en un lugar privilegiado? ¿Qué es lo que es energéticamente para ti Metatrón? Un portal, Ujú, es un portal, es una decisión, es un lanzamiento al vacío energético, ujú, es de doble vía, ok, pero en ambas situaciones la existencia es un movimiento. ujú. ¿Y quién es para ti San Fandel? Es un ángel que casi no se habla de él, pero los judíos lo hablan de él porque él dicen que es quien se pone como de tapete para que el creador de todos ustedes pise esta tercera dimensión de la que me hablas. ¿Qué me puedes decir? Es la gestación a través de la tierra, Ujú, la manifestación a través de su núcleo. Solo hay una forma de manifestarse, es a través de ser parido. ujú, Es una forma de ser parido por la naturaleza, pero te establecen un ciclo, como el del agua, como el de la fotosíntesis, ujú, como el del fuego. Ser parido por la tierra te conecta directamente a ella, te ujú. vuelve justo eso, la tierra. Ok, ¿y quién es tu creador? Formábamos parte de la estructura general, Ujú, esa que has observado y que se alimenta una a la otra. ujú, La creación es toda la estructura. ujú, Nuestra característica venía con las fantasías, ujú, con crear imágenes en las mentes, ujú, pero eso fue aburrido. La ujú, humanidad puede crear sus propias imágenes. ujú. Es mejor aprovechar sus originalidades. A ver, entonces, en ese aprovechamiento de sus originalidades humanas, quiero que me digas entonces qué es lo que tú vas em, aceptando desde tu perspectiva lo que son los demonios, porque ya vimos lo que son los ángeles y aparentemente en toda tu estructura también
En esta parte de ángeles caídos hay toda una estructura como la hay del otro lado. Y aparentemente son cierto tipo de demonios o de entidades o de seres densas o oscuras nos han hecho creer. Quiero que me digas tu perspectiva de esto, de esta parte de esta creencia humana. Son manifestaciones del imaginativo humano. Es la forma en que el humano decide vestir su propia obscuridad. A diferencia del resto de la estructura, no me interesa pretender. Si el humano desea verse oscuro, oscuro es aquello que encontrará dentro de mi presencia. Así de retorcida es la mente humana, con las mismas características de los demonios que han mostrado a través de sus imágenes. Cuernos altos, pieles de reptil, ojos negros punzantes. Los demonios existen y habitan porque son reflejos de la energía humana y porque nosotros no perdemos tiempo en estarnos reflejando en cosas bellas y maravillosas para pretender que ese es el fin del humano. Y entonces, Si ¿cuál el es la... humano quiere verse oscuro, que se vea oscuro. Si el humano quiere verse denso, que se vea denso. Si el humano quiere conocer demonios, demonios encontrará. Y si el humano se quiere ver lumínico a través de también conocerlos a ustedes, pero no engancharse con ustedes, ¿eso cómo se llama o cómo lo viven ustedes? No te oigo. Realidad. Realidad. El Se trata de humano, un establecimiento equilibrado en la tierra. No pertenecer, pero tampoco exigir. Formar parte sin presionar. ¿qué es entonces lo que tú me dirías que para tu percepción pudiera ser la realidad humana teniendo estas dos coyunturas, tanto esta parte aparentemente lumínica y angelical como esta parte oscura y demoníaca donde te encuentras tú? No hay comparación en una y otra. Por eso es que es importante que ambas se manifiesten. Tanto la estructura que es lumínica como la que es oscura representan las mismas polaridades que la energía humana permite a sí misma ser aprovechada. Es como un platillo que se muestra con todos sus ingredientes, incapaz de ocultarse a sí misma, para tocar todas sus fibras, para tocar todas sus hebras, para mostrarse energéticamente tal cual y como son. Pero a Los ver, humanos no nacieron para ocultarse. ajá. Aquí hay una cosa interesante. Los ángeles están diciendo que absorben la energía humana porque aparentemente ellos, a su juicio, los humanos no saben trabajar o estar a cargo de ellos mismos. ¿Tú cómo ves esa parte? Es su forma de ver las cosas. ¿Y la tuya? Decido que el humano se destruye a sí mismo. De todos modos dejará un residuo. Mm. O sea, para Muchas el que... veces es incluso más disfrutable porque está cargado de la experiencia. A ver, entonces, el que los creó, tanto a ti como a ellos, creó esta dualidad que se complementa. Para él es exactamente lo mismo tú y los otros. No, Ok. la estructura no acepta mi manera de explotar al humano porque incluso puede llegar a provocar que éste tome conciencia. Mi forma agresiva de conexión hace que los humanos también sientan recelo por aquello que encuentran lumínico. La llama de mi oscuridad
muchas veces despierta la conciencia apagada del humano a través del dolor. Es una forma de despertar. Oh, ok. Entonces, al final de cuentas, tú y los otros trabajan de forma muy similar. Al final creados dentro de una misma estructura, ¿no? Ujú. Entonces, todo viene siendo un complemento de una totalidad, como tú lo dijiste al principio. Así es. En ambas formas se encontrarán rezagados, oscuridades que desean iluminarse o luces que terminan por oscurecerse. Ujú. Es preferible establecerse en ambos puntos a tener pérdida. Ok. ¿Algo más que me quieras comentar? No. Déjame con Nico. Nico, ¿cómo te sientes? Bien. Ok, por último, vamos a tratar de conectar con esta energía que creó a estas dos vertientes, una oscura y una lumínica. Y dime qué se presenta. Es como una gran pirámide. Ujú, Es como la manifestación de una estructura piramidal muy grande, Ira, ujú. que se mueve como en su centro a partir de decisiones. Pareciera como si fuera una inteligencia artificial, Ok, como un tipo de inteligencia basada en movimientos dentro de la pirámide, como si fueran códigos. ok. Vamos a cerrarnos bien y vamos a comunicar con esta pirámide, con esta energía piramidal. ¿Cómo quiere que la llame? Se escuchó como la unión de las letras, como X, Y, Z. X, Y, Z. Ok. Entonces, ¿me permites hablar con X, Y, Z? ¿Sí? Ok. X, Y, Z. Ahí está la clave. ¿En dónde? Pues que soy la unión de esa aparente separación. Ok. Quiero que me digas cómo fue la idea de crear esta aparente separación entre lo lumínico y lo oscuro. Por intención, ¿Para qué? para que el humano la tuviera, la intención. La humanidad es plasma, también es plana, es como una superficie con barro encima. Si el humano solo gira al barro, terminará por crear una estructura obvia. Pero si el humano busca escarbar, aplanar, quitar y poner, terminará por manifestando figuras más pragmáticas, con intereses más diversos. La dualidad permite eso, Mm. que el humano no sea plano, que tenga cambios. Y entonces lo que buscabas es que el humano viviera esta transformación a partir de esta dualidad. Específicamente la interna, sí, ¿Para qué? para equilibrar las cosas, para que la humanidad pudiera entender lo que es la no experiencia activa y sobre todo para provocar más existencias. El ¿Qué? insabor de haber concluido algo obliga al humano a querer volverse a manifestar inmediatamente,
cada que se vuelve a manifestar se puede dividir en dos o tres partes Entonces, y así seguirá dividiéndose. o sea, la división humana viene a través de la no aceptación de su propia dualidad. Así es. Ok. ¿Qué beneficios recibes tú, tanto de un lado como del otro, a partir de la conexión con el humano? Beneficios. ¿Qué beneficios? Para el humano experiencia, Ujú. para mí existencia. Mm. ¿Y para qué quieres tanta existencia a partir de acá? ¿No puedes establecer tu existencia a partir de tu propia energía? Mi propia existencia se validifica en aquello que cree como ruptura en ti. Debo de mantener el sometimiento. Debo mantener las miradas al suelo. Si no, la estructura se mira expuesta. Ok. ¿Y qué pasa si tu estructura se expone? Ya ha pasado. Ujú. ¿Y qué ha pasado? Que hay menos humanos conectados conmigo directamente. Ujú, Se quedan en el camino. ujú. Las mismas entidades que yo creé se han vuelto potencias. Muchas veces no minan la energía que deberían estar absorbiendo para mí. ¿Y qué pasa con eso? Por eso te transformas, por eso cada vez las figuras que te representan son cada vez como más llamativas o más atractivas. Si no se conectan, se provocan, se heredan, se siguen transmitiendo. Ok. ¿Algo más que me quieras decir? No, Déjame con Nico. Nico, desconecta. ¿Cómo te sientes? como cansado. Sí. Ok. Vamos a desconectar de todo y de todos. Y quiero que empieces a limpiar tu energía y quiero que empieces a eliminar la forma en que conectaste con estos códigos energéticos de esta inteligencia artificial. Quiero que elimines todas las cárceles y las formas mentales que pudieron haberse establecido en tu campo energético por medio de esta inteligencia artificial para actuar de forma reactiva a situaciones o a circunstancias impuestas de manera inconsciente en tu campo. Quiero que te relajes y elimines toda esta estructura y a tu ritmo quiero que regreses. ¿Cómo te sientes, Nico? Bien, ¿Bien? Muy bien. Entonces vamos a dejarla aquí ujú, y no sin antes agradecerles a todos
el favor de seguir nuestros videos, les invitamos a que entren a nuestra página web irasemahipnosis.com y nos escriban a info@irasemahipnosis.com o al WhatsApp más 52 479 204 49 73. Cortamos aquí la grabación. Gracias, Nico. Bye. Bye.